Muy bien, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Hemos comenzado, hermanos, las enseñanzas basadas en el libro de Efesios, y estamos en el capítulo 1, y el día de hoy vamos a continuar con la idea que se da, que inicio en el versículo 3. Rápidamente quiero mencionar esto. Habíamos estudiado en el versículo 3 el inicio del mensaje de la carta. El verso 1 y 2 del capítulo 1, esos dos versículos iniciales son la introducción. Muestran el sentir de Pablo hacia la iglesia de Éfeso y de todas las iglesias donde se va a leer esta carta. Esa es la introducción, el saludo personal del apóstol Pablo. Pero la carta y el mensaje de la carta comienzan en el versículo 3. Y la semana pasada hemos estudiado el versículo 3. Pero el versículo 3 propiamente tiene una idea que no termina en el versículo 3, sino que avanza hasta el versículo 4. Pero yo quiero que leamos juntos Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, por lo menos, el primer versículo, el versículo 3, todo el versículo 3, hasta la mitad del versículo 4, tiene una unidad. Entonces, quiero continuar con la unidad de pensamiento que comenzó en el versículo 3. Entonces, voy a leer otra vez el verso 3 y la mitad del verso 4, porque necesito comprender la hilación que se da, ¿sí? Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hasta ahí hay una idea, hay una unidad allí, y que allí vamos a predicar el día de hoy. La próxima semana vamos a comenzar recién con las bendiciones. En el versículo 3 dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre, bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esas bendiciones espirituales Pablo las comienza a describir a partir del versículo 4. Entonces, la próxima semana comenzamos a estudiar acerca de cuáles son esas bendiciones. La que está en el versículo 4 dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy es la primera mitad del versículo 4. Pero recuerden, está totalmente ligado y conectado al versículo 3. Fuera del versículo 3, quitando el versículo 3, estamos en el aire. No hay piso y no vamos a interpretar correctamente. Entonces, notamos esto. La semana pasada estudiamos las bendiciones que Dios nos ha dado, esas bendiciones espirituales. Y entonces esta parte del versículo 4 vamos a estudiar dos puntos importantes. Una es las bendiciones planeadas por Dios. Y el segundo punto que vamos a estudiar en esta mañana, las bendiciones que dependen de Dios. Bendiciones planeadas por Dios y bendiciones que dependen de Dios. Entonces, en la primera parte del versículo 4, dice así: según nos escogió en Él. Esa palabra según la pueden traducir como conforme a o de acuerdo a. Y eso es el vínculo entre lo que va a decir y lo que ha dicho. Es decir, Pablo dice: bendito sea Dios que nos ha bendecido grandemente. Según, o sea, conforme a, esa es la hilación. Lo que está queriendo entonces decir Pablo, a lo que Pablo hace alusión, es que hay un plan. Si la bendición de Dios ha llegado a tu vida, es conforme a un plan que Dios había establecido. Hay un plan, hay algo que Dios escribió. Conforme a, y dice conforme a, según nos escogió en Él. Es decir, como Dios había planeado algo en tu vida, como Dios planeó escogerte,
entonces es que ha venido todas estas bendiciones. Las bendiciones han venido por causa de un plan. Es decir, lo que Pablo nos está queriendo mostrar es que las cosas maravillosas que nos han comenzado a suceder porque estamos en Cristo, no son cosas que surgieron en el camino, no son cosas que de pronto Dios dijo, bueno, en este momento me siento de agrado con Alberto o con María o con Ricardo y bueno, los voy a bendecir. No fue algo así, simplemente, no fue un asunto emotivo, no fue una reacción emotiva de Dios, fue algo planeado, totalmente planeado. En la majestuosa sabiduría de Dios, Dios elaboró un plan. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy es simplemente el cumplimiento de ese plan. Tú y yo estamos viviendo según ese plan, de acuerdo a ese plan. Ahora, esto Dios lo ha mostrado en diferentes versículos de la Biblia. Esto también en el versículo siguiente, quiero que vean el versículo 5, Efesios capítulo 1, verso 5. Eso nos lleva a esa palabra que en algunos momentos ha sido muy difíciles de comprender, la palabra predestinación. Quiero que miren el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Esa palabra predestinado le pueden poner como sinónimo de escogido o habiéndonos elegido. Y lo menciona entonces en el versículo 4, dice, según nos escogió. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Y también en el versículo 11 dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay un plan. En ese plan que Dios escribió, es como, hay un libreto. Dios está punto 1, punto 2, punto 3. ¿Por qué yo tengo a Cristo ahora? ¿Por qué han venido a mí bendiciones enormes? Porque se está cumpliendo. Dios está actuando según su horario, según su agenda, según lo que Él ha escrito. No, lo que me está pasando no es un asunto azaroso, no es del azar. Se está siguiendo fielmente un plan. Y en el tiempo de la vida, yo nací en el tiempo que Dios había planeado y conocí a Jesucristo. Y han venido a mí una volquetada de bendiciones tremendas. Es lo que Pablo dice, bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió, porque nos escogió de acuerdo a un plan. Ahora, veamos otros versículos que hablan acerca de este plan que Dios tuvo para nosotros. En 1 Pedro, miren por favor, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1, 2. Abran sus Biblias ahí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O sea, esta enseñanza de la elección, o que Dios escogió, o nos predestinó. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, fuimos elegidos. Eso está escrito, está planeado. Otro versículo, Juan 15, 16. Juan 15, 16. Estamos hablando de la realidad de la elección, es un hecho. Dice, Juan 15, 16 dice así, ¿no me eligieron ustedes a mí? Juan 15, 16 dice así, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Lo está poniendo claro Dios, Jesús a sus discípulos. No me eligieron ustedes, ustedes no están conmigo porque les caí bien, porque hoy día es tu día libre, entonces caramba decidiste seguirme. Tú estás aquí conmigo y tú me estás siguiendo porque yo te elegí. Yo te he elegido. Tú estás en mi libreto. Cuando yo vine enviado por el Padre, yo vine, tu nombre está en mi lista. Por eso estás a mi lado. Somos el resultado de la elección de Dios, de esa predestinación de Dios. Ahora veamos 1 Corintios capítulo 1, el verso 27 y 28. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice así, 1 Corintios 1, 27 y 28, dice el Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Una vez más, ¿quién escoge? Dios.
Significa que Dios planeó. Luego dice, para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y menospreciado, ¿qué más? ¿Escogió quién? Dios. Pero miren, hermanos, en esos dos versos, 3 veces están juntas estas dos palabras. Escogió Dios. Luego escogió Dios. Y en tercer lugar, escogió Dios. Yo fui escogido por Dios. Yo fui escogido por Dios. 1000 cosas pasan en mi vida y digo, bueno, y es que me pasa algo bueno porque yo tengo leche, caramba, yo soy buena suerte. No. ¿Por qué tenemos a Dios? ¿Por qué Dios está a nuestro favor? ¿Por qué Dios está obrando en tu vida? ¿Por qué? Porque te escogió Dios. Estaba escrito. Dios así lo planeó. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en la Escritura que confirman eso, hermanos, que Dios cuando actúa en la vida de una persona, no actúa simplemente por emoción, aunque hay emociones fuertes en Dios, hay emociones de gozo, alegría, también de enojo, de ira, pero Dios no actúa guiado por una emoción, sino guiado por un plan. ¿Por qué Dios se acercó a tu vida? Porque estaba planeado. ¿Por qué Dios se acerca a un hombre determinado? ¿Por qué no se acercó al otro? Porque planeó acercarse hasta este tipo. Ahora, veamos, por ejemplo, uno de los casos que podemos notar esto, Noé, miren, en el libro de Génesis capítulo 8, cuando están en pleno diluvio, toda la gente ha muerto, millones han muerto, bebitos, niñitos, ancianos, hombres, mujeres. Génesis capítulo 8, versículo 1 y 2, dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Qué? ¿Cómo comienza este relato, hermanos? ¿Qué dice? Se acordó Dios. ¿De quién? De Noé. ¿De quién más? De los animales, del perro, del gato, de la cucaracha que estaba en el arca. Y no se acordó de millones y millones, niñitos, ancianos, hombres, mujeres. ¿No se acordó Dios de millones de hombres que han muerto? ¿Por qué Dios no detuvo el diluvio cuando comenzó a llover y empezó el cataclismo y vino el tsunami y se desbordaron los ríos? ¿Por qué cuando esas cosas están pasando Dios no se acordó de la gente? ¿Por qué no? ¿Por qué se acordó de 8 seres humanos? ¿Por qué? Cuando la palabra dice y se acordó, lo que está diciendo es que Dios está siguiendo un plan. Corresponde, ya vino el diluvio, murieron los que tenían que morir. Ahora está Noé en medio del agua, en el arca, y ¿qué sigue ahora? Sacarlos del arca, muy bien, y Dios detuvo la lluvia, mandó un viento para que aleje el agua y para que descienda el nivel del agua. Dios se acordó de Noé, no tiene nada que ver con la bondad de Noé. Es porque Dios está actuando así detenidamente, está con sus anteojos bien puestos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Así Dios llegó a tu vida. No llegó a tu vecino, llegó a ti. Eso es lo que Pablo dice, nos escogió. Tenemos estas enormes bendiciones que voy a describir, pero entiendan, estas bendiciones llegaron a mí, a nosotros, porque nos escogió. Bendito sea el Señor. Por eso adoramos al Señor. La adoración es a Él. Él nos ha escogido. Otro versículo, otro relato. Miren, hermanos, el caso es de Isaac. Miren, en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis, capítulo 21, del 1 al 3. Dice así: visitó Jehová a Sara. ¿Qué más dice? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Miren cómo Moisés, que está escribiendo esto, está queriendo puntualizar, hermanos, el hecho de que Dios visitó a Sara. ¿Y por qué no visitó a la vecina? ¿Cuántas mujeres estériles había en el tiempo de Sara?
¿Cuántas mujeres estériles llorarían, clamarían por tener un hijo? ¿Cuántas mujeres no ofrecerían sus ofrendas y mil cosas a Dios, al Dios de los hebreos, como también los babilonios o los fenicios o los egipcios? ¿Cuántas mujeres? Pero Dios visitó a Sara. ¿Por qué visitó a Sara? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice el relato? Como había dicho, porque Dios había planeado. Entonces Dios visita a Sara y visita a Abraham y dijo: Sara, tú vas a tener un hijo. Y comienzan el caminar. Después de 25 años de que Dios le dijo, Dios visita a Sara. Sara, ¿te acuerdas? Sí, ¡pum!, ya está. ¿Por qué haces esto, Dios? Porque lo he dicho. Y cuando la Biblia dice, Dios ha dicho, está diciendo que Dios lo ha escrito, lo ha planeado. Lo que tú estás viviendo ahora no es un asunto del azar. Dios planeó bendecirte, bendito sea el Señor. Dios lo planeó. Tus bendiciones estaban planeadas por el Señor. Y Dios así, punto a punto, coma a coma, se acerca a tu vida para cumplir lo que Dios ha escrito de ti. Y por eso en este relato dice, y la visitó, conforme a lo que le había dicho. Y nació el niño en el tiempo que Dios le había dicho. Mire, detalle a detalle, lo que va sucediendo en Sara, en Abraham y ahora, Isaac. ¿Por qué naciste? Porque Dios anunció que tú nacerías. Gloria a Dios. Pudo haber tenido Sara una mujer, no, pero Dios dijo va a ser hombre, y nació hombrecito. Fue la determinación, la ordenación, la resolución de Dios, el plan de Dios. Ahora, sigamos en el caso de Isaac. Volvemos, Génesis capítulo 26 ahora. Génesis capítulo 26 del versículo 2 al 3. Génesis 26, versículo 2 y 3. Y aquí Isaac ya está mayorcito, y está casado. Dice así la escritura. Génesis 26, el versículo 2 y 3. Esto es en el tiempo de la hambruna en el que Isaac quiere escapar para Egipto. Dice así. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cuál es la referencia que Dios le da? El argumento que Dios le da a Isaac. Isaac, no te vayas a Egipto, quédate acá. Yo acá te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque eres simpático. Porque eres chamba, eres un hombre chamba. Mira, tú tratas bien a tu esposa. No tiene nada que ver con eso. El único argumento es este. Dice, confirmaré el juramento que le hice a tu papá. Yo a tu papá Abraham le juré que esta tierra de Canaán yo se la daría. Quédate acá. Nada más por eso. No tiene que ver con el carácter noble. Tuvo un carácter noble Isaac, pero no fue ese el argumento. Isaac tiene que caminar en base a eso, y tú y yo tenemos que caminar en base a eso. Gracias, Señor, que Dios nos permite hacer ciertas cosas buenas. Miren, estar aquí en la iglesia es algo bueno, por supuesto. Dígame, ¿le agrada a Dios que estés hoy día aquí en la iglesia? Por supuesto que le agrada al Señor. Pero ese no es un argumento con el que yo me acerco a Dios para disfrutar de las bendiciones. Señor, me has bendecido porque hoy día fui a la iglesia. No. Incluso el ir a la iglesia es una bendición. Gracias, Señor, porque has calmado mi carácter, un carácter horrible. Gracias, pero ese no es un argumento para que Dios me bendiga. Gracias porque tú me prosperas económicamente, gracias porque pones orden en mi casa, gracias por estas cosas, pero todas estas cosas no tienen que ver con mis méritos. Es porque tú lo planeaste, yo camino con... ¿Y qué me va a pasar mañana entonces? Lo que tú has planeado, Señor. Descanso en esto. Ahora, me esfuerzo en agradar a Dios, pero ese agrado a Dios, ese esfuerzo por agradar a Dios no es condicional. Me porto bien para que Él me bendiga. Me va a bendecir porque es lo que Dios ha escrito. ¿Tú puedes imaginarse a Noé en el arca, hermanos? Esos casi 5 meses que estuvo en el arca mientras llovía. Era horrible. Por más que hayan puesto lamparitas y mecheros, eso es casi como estar en apagón. No había luz del día, la ventana, la única ventana que había, que estaba arriba, estaba cerrada. Y la puerta obviamente estaba cerrada. Todo estaba cerrado y estaba bañado, o sea, cubierto todo, calafateado con brea.
sea, pinta tu casa de negro y cierra todas tus ventanas, todo de negro. Es horrible. Y el sonido y los gritos de los animales o las personas que iban muriendo y todo el movimiento, el agitamiento del mar, era un ambiente horrible. ¿Ustedes no creen que a Noé se le salió una palabrita no grata? Pero Dios lo sacó del arca, no porque se portó bien en el arca, sino porque Dios había establecido en tal fecha deben de salir, y se acabó. Eso es lo que Dios hace contigo día a día. Dios está siguiendo su plan contigo. Dios está siguiendo su plan contigo. No tenemos que esforzarnos por portarnos bien para la bendición de mañana. Tenemos que esforzarnos en agradar a Dios porque Él se merece esto. Porque Él es digno de que yo me esfuerce en agradarle. Pero eso no condiciona la bendición de mañana. Dios mañana se va a acordar de lo que me tiene que dar mañana. Dios no me mira para darme la bendición. Te portaste bien, te bendigo. No, Dios lo que mira es su pacto. Lo que Él ha escrito, eso es inamovible. Aleluya. Ahora, otro caso podemos ver, y en realidad muchos, ¿no? El mismo caso es que vemos es Israel, el pueblo de Israel. Veamos en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Éxodo, el capítulo 2, el versículo 23 al 25. Éxodo capítulo 2, 23 al 25, dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Una pausa allí. ¿Ustedes más o menos recuerdan cuántos años sufrió y vivió cautivo allí Israel en Egipto? ¿Recuerdan cuánto tiempo? 400 años. 400 años estuvieron en Egipto. Probablemente los primeros 80 o 100 años no fueron esclavos, porque todavía estaba José. Pero después que José muere, la Biblia dice, se levantó un perverso, Faraón, se olvidó de las obras de José y torturó y trató de matar a los... Pero no vivieron 10 o 20 años sufriendo, cerca de 300 años, aunque estuvieron 400 en Egipto, los últimos 300 años o un poco más fueron cautivos, esclavizados, y como hemos leído, dice que gemían a causa de la servidumbre, de la humillación, más o menos 300 años. Ahora, dice el siguiente versículo, el verso 24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Por qué no escuchó el Señor a los 100 años o a los 100? ¿No escuchó? Tú dices, Señor, estoy clamando, ¿por qué no me escuchas? ¿Te ha pasado o no? Señor, hoy domingo, ayúdame, Señor. Dios no me escucha. Sí te escucha. Pero dice aquí, hermanos, cuando Dios oyó el clamor, o sea, actuó. Dice en el versículo que estamos leyendo, el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, ¿y qué más? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Pero no hace esto Dios todos los días con su pueblo, no los mira, no te mira, no nos mira, sí. Pero Dios en ese tiempo escuchó la oración y el clamor de Israel, el quejido, el lamento, y descendió a liberarlos. ¿Por qué fue en ese tiempo y no antes? Porque ese era el pacto. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu descendencia morará esclava 400 años, Abraham. Van a clamar durante muchos años, obviamente. El papá, el hijo, el nieto, de generación en generación, van a clamar, Señor, libéranos. Pero ¿cuándo yo voy a responder? ¿Cuándo? 400 años después. Y como para ejecutar eso, voy a levantar a Moisés. Y así fue. Entonces Moisés fue levantado en el tiempo que Dios lo estableció para liberar al pueblo de Israel. La bendición que Dios le dio a Israel de salir de Egipto no fue cuando Israel se le antojó, ni cuando pidió, sino sucedió en el tiempo y la forma que Dios lo estableció. Aún Moisés se quiso adelantar. 40 años se le ocurrió, yo mismo soy, 40 años de la fecha, yo mismo soy. Él no sabía la fecha, pero yo mismo soy. Y Dios le dijo, no, al desierto, 40 años lo fondeó en el desierto. ¿Y cuándo, Señor, cuándo? Cuando yo lo diga, cuando Moisés tenía 80 años. En el tiempo de Dios. Tú y yo queremos hoy, ¿sí o no? ¿Es verdad? Yo quiero hoy. Hoy yo quiero. Yo le digo, Señor, ¿por qué demoras tanto en mí? Dame hoy, hoy. Mañana no. Y Dios dice, mañana es.
o peor, pasado mañana. Y cuando yo estoy pendiente de mi horario, y yo estoy pendiente de mi agenda, pero yo estoy seguro que hoy necesito esto. De este año no debe pasar, Señor. Hoy sufro. Porque no hay negociación con Dios. Dios nunca dialoga con el hombre para hablar acerca de fechas. Nunca ha sido así. Miren, no lo hizo ni con Noé. Dios mató a millones en su juicio en el diluvio y se acordó solo de Noé y su familia y se acordó de los animales como si fueran gran cosa. Lo que Dios hizo es importante porque estaba escrito. Es la trascendencia de las decisiones de Dios. Dios actúa en base a lo que Él ya decidió. Y tú y yo tenemos que poner nuestra mirada y nuestro corazón en lo que Él ha decidido. Porque ¿qué va a hacer Dios en mi vida hoy? Lo que ha decidido. ¿Qué va a hacer Dios en tu vida mañana? Lo que ha decidido. Por eso es importante afirmar el corazón en esto. Y por eso Pablo dice, Dios nos escogió. Y si Dios me escogió para ser bendito, la bendición que Dios ha planeado para mí, la tendré. Aleluya. Aleluya. Entonces, esto lo vemos en Israel, lo vemos no solo en Noé, en Abraham, en Isaac. Muchos hombres de Dios experimentaron esto. Pero este tema de la elección, hermanos, a veces nuestra carne nos puede llevar a entender mal esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, si Dios ya me escogió para que me vaya bien, entonces vivo como me da la gana, porque a las finales me va a ir bien, ¿sí o no? De pronto tú le hablas a tu primo, a tu vecino, le dices, oye primo, vecino, quiero hablarte de Jesucristo y todo lo demás. Y de pronto te dice, oye un ratito, si Dios ha planeado salvarme, ¿me voy a salvar? Y tú le dices, bueno, sí, esa es la verdad. Si Dios ha planeado salvarte, la Biblia dice que te va a salvar. Entonces, no te hago caso. No me hables de Dios. No me interesa nada de Dios. Porque si Dios ha planeado salvarme, aunque yo rechace a Dios, en algún momento me va a salvar. Y si Dios no ha planeado salvarme, entonces, ¿qué importa si yo en ese momento te digo, ya me entrego a Cristo? Si igualito no me voy a salvar. Como todo no depende de mí, sino todo depende de Dios, entonces no hago nada. Uno puede malentender este tema de la elección y carambas, millones y millones lo podemos entender mal. Un grupo que es, por así decir, un tipo perfecto de personas que entendieron pésimamente mal esto de la elección, son los fariseos. Vamos a leer esto en una parábola que el Señor Jesús, miren por favor en sus Biblias, Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Lo tenemos ahí, dice así, ¿sí? Lo tenemos. Lucas capítulo 18 del verso 9 al 14, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, Israel efectivamente es el pueblo escogido de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel y el líder o la cabeza de esto es Abraham. Pero los descendientes de Abraham, miles y miles, entendieron mal la elección. La elección del pueblo de Israel no era una elección en la carne. La elección que Dios hizo es una elección espiritual. Es decir, ¿quiénes son los verdaderos israelitas o descendientes de Abraham verdaderamente? Son aquellos quienes tienen la fe de Abraham. Es por la fe, no por ser israelita. Entonces Jesús le dijo una vez a los fariseos, cuando ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, Jesús dijo, caramba, Dios puede hacer hijos a Abraham aún de las piedras, porque no es israelita, dijo el apóstol Pablo, aquel que lo es en la carne, sino en el espíritu. Es decir, uno es judío o israelita, miembro del pueblo de Dios, si es que lo eres por la fe. ¿Y cómo Abraham entonces es parte del pueblo de Dios? Por la fe, que es un regalo de Dios, no es algo que él se lo merece.
Entonces, los fariseos que eran del pueblo judío, por ser judíos israelitas, ellos decían, somos del pueblo elegido. Y en su pensamiento, en su pretensión de que son hijos de Dios, del pueblo de Dios, cuando miran ellos al publicano en la parábola, lo miran y lo menosprecian y lo trata como un perro. Y el fariseo dice, oh Dios, te doy gracias porque soy realmente bueno, Señor. No puedo entender cuánta bondad hay en mí. Es lo máximo, el fariseo hablando de sí mismo. Solo le faltaba sentarse en el trono de Dios, pero creyó equivocadamente que era elegido por Dios. Creyó erróneamente, no estaba elegido por Dios. ¿De qué se guió él? De sus acciones. Y la elección de Dios no tiene que ver con nuestras acciones, sino simple y llanamente la decisión soberana de Dios. Es la decisión de Dios. Y Dios a quienes escoge y salva, o escoge para salvación, les regala la fe. Entonces, esa es una forma, y hay otras formas en las que uno puede confundir y equivocar ese tema de la elección, o incluso ese tema de la predestinación. Por eso, el apóstol Pablo, volviendo al libro de Efesios, capítulo 1, el versículo 4, dice, en el relato que hemos leído inicialmente, es el versículo que estamos tratando el día de hoy, él dice, según nos escogió en Él. Efesios 1:4, según nos escogió en Él. Entonces, la bendición está planeada por Dios y descansa en Jesucristo. Es por Él que tenemos la elección, no es por nosotros mismos. Y eso es muy importante remarcar, hermanos. Nosotros debemos tener claridad de esto, de que mucha angustia, mucha desesperación a veces en el pueblo de Dios, mucha tensión hay, mucho conflicto en el corazón para que Dios obre en nuestra vida y para que Dios haga las cosas que queremos. Dios no se mueve un ápice, hermanos. Dios no se mueve un milímetro. Nuestras oraciones, si no van conforme a la voluntad de Dios, Dios las escucha, pero no las resuelve como nosotros queremos. Entonces, todas esas tensiones, todos esos conflictos que tenemos aquí, toda esa ansiedad puede bajar, se puede disipar si nosotros decidimos humildemente entender esto. Lo que me está pasando está planeado y lo que me va a pasar está planeado. Yo debo orar, Señor, ayúdame a entender tus caminos, nada más, para obedecerte y agradarte, y punto. Pero lo que tú vas a hacer conmigo es algo que lo vas a hacer de todas maneras. Yo no puedo influir en eso. Solo permíteme vivir correctamente para agradarte. Y los hombres de Dios como Abraham, miren la vida de Abraham, o Pablo, Moisés, al final de sus días, hermanos, al final caminaron con errores y todo lo demás, pero al final maduraron y casi llegaron a la perfección. Hombres y mujeres que nosotros los miramos a la distancia, pero ellos están arriba y los miramos así y decimos, wow, ¿cómo maduraron? Son casi perfectos, lo que hicieron son casi perfectos. Pues míralo a Abraham en el monte Moria, queriendo matar a su hijo. Y no es un homicida. No es un homicida, no es un infanticida. ¿Qué estás haciendo, Abraham? Le dices, oye, Abraham, ¿qué haces arriba? Pon ese cuchillo. Dice, voy a matar a mi hijo. ¿Estás loco? ¿Por qué haces eso? Dios me ha dicho. Uno puede ver que es imposible entender el amor, la devoción, la obediencia que hay en Abraham a Dios. Es imposible, hermanos. Dios te dijera a ti, métele un cocacho a tu hijo, al que se porta bien, no al que se porta mal, al que se porta bien, al que no te pide propina, métele un cocacho. Tú dices, no, Señor, el cocacho se lo metes a tu pareja, no a tu hijo. No, te resistes. Dices, no, Señor, tú no me puedes haber dicho eso es imposible. Pero Dios le dijo, mata a tu hijo, mátalo. Y mátalo no con una pastilla, mátalo en sacrificio, clava el cuchillo en el pecho. Así se hacía el sacrificio, a los animales así se hacía. Y Abraham dice, amén, Señor, y lo va a hacer. Tú miras a Abraham en el monte y dices, no es un hombre, es un hombre perfecto que está dispuesto a obedecer a ese punto a Dios, de matar al hijo que más ama, a Isaac, su hijo amado. ¿Cómo Abraham puede hacer esto? No se puede entender.
Pero escuchen, hermanos, Abraham, después de hacer esto, dijo, Señor, mira lo que he hecho, bendíceme. No lo hizo para alcanzar una bendición. Abraham no reclamó nada después de esto. No pidió, mira, Señor, mira, nadie te ha amado como yo, nadie. Entonces bendíceme. Nada, no dice nada absolutamente. Abraham entendió esto. Lo que yo hago en amor, devoción, obediencia a Dios, lo hago porque Él se merece esto. Porque es mi Dios. Pero lo que Dios me va a dar o lo que Dios va a hacer en mi vida, solo depende de Él. Abraham pudo haber dicho, Señor, mira, yo te he sido fiel, he caminado contigo, he instruido a mi hijo Isaac en tus caminos, Señor, y después ya siendo viejo, anciano, que te he servido con todo mi corazón, me dices, mata a tu hijo, ¿así me premias? No se quejó Abraham. No se quejó Abraham. Señor, lo que tú quieras de mí es asunto tuyo. Yo solamente sigo el plan que tú me vas mostrando, pero en cuanto a mí, yo te voy a obedecer, te voy a honrar, te voy a amar, porque tú eres digno de eso. ¿Me entienden, hermanos? Venimos a la iglesia, damos nuestras ofrendas, cantamos al Señor, servimos a la gente, ayudamos a los que sufren, a los desvalidos, tenemos compasión y misericordia, actuamos esforzadamente procurando hacer lo que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para agradar a Dios. No por un sol que Él nos pueda dar, no por una casa que Él nos pueda regalar, no porque Él pueda mejorar mi trabajo, no porque mi negocio pueda subir de economía. No es por eso, hermanos. ¿Por qué nos esforzamos en orar, en buscar su rostro? ¿Por qué nos esforzamos en leer las Escrituras? ¿Por qué quiero aprender más la palabra de Dios? Porque quiero vivir agradando al Señor, agradándole. Y al día siguiente, después de esforzarme en agradarle, al día siguiente no tengo nada para comer. Entonces, Señor, por gusto me he esforzado. Dios diría, por gusto te has esforzado. Si te esforzaste, para que te dé de comer. Por gusto te esforzaste. Es en vano lo que has hecho. Es en vano. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, miren a las aves del cielo. No se esfuerzan, no trabajan y Dios las mantiene. Igual ustedes no se afligan por esas cosas, porque Dios a su tiempo te da lo que tú necesitas conforme a lo que Dios ha escrito. Nuestro interés no está en asegurar mi futuro. Mi futuro es, si Dios te escogió, está asegurado totalmente. Yo debo esforzarme, involucrarme completamente a las Escrituras para saber cómo agradar al que me ha bendecido. Me escogió, no escogió a millones, me escogió a mí. Ponte siempre en el caso de Noé. Millones han muerto a tu lado, tú no, porque te escogió. No hagas nada para que Dios te bendiga, es lo máximo esto, te escogió, te separó, te apartó, cuando no había ninguna diferencia entre nosotros y los demás. Nos escogió para bendecirnos. Hemos de vivir no para las bendiciones, sino pensando en que nos bendijo y nos escogió para esto, vivir agradándole. Amén. Pero también, en segundo lugar, las bendiciones no solamente están planeadas, según lo que hemos leído en Efesios 1:4, sino las bendiciones dependen únicamente de Dios. Y en el relato que hemos leído, el apóstol Pablo, en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, luego dice, antes de la fundación del mundo. Pablo pudo haber obviado esa frase. Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición según nos escogió en Él, y saltarse ese pedazo y decir para ser santos y sin mancha, para ser hijos de Dios, para tener herencia. Pero Pablo añadió a la expresión según nos escogió, que está haciendo alusión al plan eterno, a la predestinación. Escogió Pablo, puso esta frase, antes de la fundación del mundo, para dar un énfasis solemne, hermanos, de que el plan que Dios hizo no lo he hecho hace media hora o cuando yo nací, sino es un plan que Dios escribió, o una predeterminación de Dios antes de que existamos nosotros, antes de la fundación del mundo. Otros versículos que muestran este énfasis, miren Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice antes. A los que antes conoció, y ya sabemos que esa palabra conocer no se refiere al conocimiento intelectual, sino al conocimiento afectivo, a la expresión tierna de que Dios me amó, tuvo afecto para conmigo. ¿Cuándo? Cuando me vio nacer, digo, ay, qué lindo niño, te voy a amar. No había nacido. Tú no habías nacido. Fue antes de que mis padres existan, antes que Adán exista, antes que Dios haga los cielos y la tierra, antes ya Dios nos había predestinado. Luego también en 2 Timoteo 1:9, miren por favor. 2 Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, para que quede establecido, para que quede claro que la elección que Dios ha hecho en nosotros no tiene nada que ver con nuestras obras, porque algunas cosas hemos hecho buenas, pero no por nuestra propia bondad, sino porque Dios la ha promovido en nosotros, para que ninguna, aun si una sola obra buena he hecho, Dios no consideró esa obra buena para la elección, porque me eligió no cuando hice esa obra, sino antes de los tiempos de los siglos. Es lo que Pablo está queriendo hacer ese énfasis en este versículo de 2 Timoteo 1:9. Dice, nos llamó, nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? El propósito que se trazó, el objetivo, ¿cuándo? Antes de la creación. Yo no había hecho ni bien ni mal y Dios ya se había trazado un propósito para mi vida, para tu vida. No considerando nuestras obras, era conforme únicamente a su gracia, su libre querer, su libre determinación. Diríamos, a Dios se le antojó escogerte. Solo que la palabra antojo para nosotros es un poco peyorativo, un poco feíta, ¿no? Cuando es antojo, no es algo, no es una... Hice esto porque se me antojó, suena una decisión no sabia, pero es una forma coloquial, ¿no?, de decirlo. Pero Dios decidió escogernos porque Él quiso. No hubo quien le presione, no hubo quien le aconseje, no lo sometió a votación. Muchacho, estoy pensando en que escogerte. ¿Qué dice? Sí, Señor, yo valgo la pena. No hubo nada de eso, estaba Él solo en la eternidad. No había creación, solo Él, la bendita Trinidad, solo Dios. Y en esa soledad, sin presión de nada ni de nadie, Él escogió antes de los siglos salvarnos, escogernos. Tito, vamos a leer Tito capítulo 1, verso 2. Tito 1:2. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aleluya, aleluya. Este es un ancla fuerte, hermanos. Tú caminas todos los días y tú y yo no somos tan conscientes de la maldad que hay en nuestro corazón, eso es verdad. Porque Dios en su bondad te permite hacer cosas buenas por las cuales... Es como Kiko, ¿no? Cuando Kiko va a dar una poesía, ¿se acuerdan de Kiko, no? Cuando Kiko va a dar una poesía, hace un show, Kiko. Se da besitos por aquí, y después no hace nada. O como cuando Kiko va a entrar a la piscina, es lo máximo. O sea, Kiko lleva todos sus implementos, hace un show para decir que va a entrar y no salta. Nosotros cuando hacemos una obra buena, hacemos un show a veces. Luces, flashes, música, sonido, todo, bulla, que se vea que yo he hecho. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra naturaleza de pecado trata de engañarnos, haciendo creer que lo que Dios me va a dar depende de esa obra buena. Y cuando no recibes lo que querías, el premio a tu buena acción, lloras, te quejas, ya no voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Y así actuamos. Pero para el otro lado también, cuando sale tu carne, cuando sale nuestra carne, hacemos algo que no es correcto y sabemos que lo que hemos hecho no agrada al Padre, que va contra la ley de Dios, que evidentemente es malo, que no puedo convencer a nadie de que esto es bueno, he hecho algo que a todas luces es malo. En ese momento
digo, entonces no me va a ir bien, porque acabo de hacer algo malo y me desanimo. En vez de acercarme a Dios, como dice Tito en el rato, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza. Yo espero que mi mañana sea bendecido, no por mis obras, sino porque me escogió antes de la fundación del mundo. Sucede ambas cosas. Tu bondad a veces te traiciona y tu maldad también te traiciona. Porque ponemos nuestra mirada en nosotros, en nuestro actuar, que es tan voluble. Nosotros somos tan cambiantes, y como somos tan cambiantes, Dios definitivamente no podía poner en nuestras manos el regalo de la salvación. Simplemente nos hizo merecedores no. Dios nos hizo beneficiarios de esto. Nos regaló la salvación, nada más, no dependiendo de nuestras obras. Por eso el plan eterno que Él elaboró, por el cual nos escogió, no considera nuestras obras, y para que nadie atribuya esta elección a sus obras, antes que nazcas, yo te escojo antes que nazcas. Y lo deja registrado. Pablo lo dice, Pedro lo dice, el Señor Jesús lo menciona. No nos escogió Dios en el camino. Si así fuera, todo hombre se sentiría merecedor de la bendición. Y Dios dice, no, Él nos escogió no conforme a nuestras obras, aunque hayan sido buenas algunas. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, ese plan en el cual Dios había escrito bendecirte a ti, no tenía que ver con tus acciones, sino con su eterna gracia depositada en ti, en Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Pues es una carga que tenemos nosotros, es una lucha, es una mochila grande que tenemos nosotros. A veces nos esforzamos por hacer lo correcto, porque pensamos que de eso depende mi pan de mañana. De eso depende que el banco no me oprima. De eso depende el número de mis clientes. De eso depende cómo está mi hogar. Dios dice, sufres por gusto. Yo no te bendigo por eso. Te estás cargando por gusto. Haz lo correcto porque me amas. Esfuérzate en amarme porque soy digno de ser amado. Pero lo que yo he planeado darte, te lo voy a dar. Y por eso también tú y yo somos testigos muchas veces que habiendo hecho lo incorrecto, Dios nos hace bien. ¿Eso es verdad? Es más, a veces planeando algo que no es correcto, Dios en su gracia te frena para que no te vaya mal. Yo digo, Señor, tú sabías que yo quería hacer eso que está mal. ¿Por qué no me dejaste hacerlo? Digo, ¿cuánto me ama el Señor? Porque no quiere que me envuelva en un pecado que después me va a traer problemas, o a mi salud, o a mi economía, o con mi esposa, o con mis hijos, o con la iglesia. El Señor me guarda de esto, aún así. Entonces, Señor, tú me estás procurando el bien cuando yo estoy planeando el mal. No puedo entender, porque estoy mirando mi vida equivocadamente, pensando que por el bien que haga, Dios me bendice. Por el mal que haga, Dios me quita la bendición. La bendición grande, enorme, eterna, Dios la escribió antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Es totalmente firme, es totalmente segura. No depende de mí. Yo ni siquiera la pensé, ni siquiera la había deseado realmente, porque estamos hablando de bendiciones espirituales. Entonces, las bendiciones que Dios ha planeado solamente dependen de Él. Y esto, hermanos, que Dios dice en la Escritura, que Pablo dice que fue antes, es para mostrar que ya está establecido. Eso no lo cambia nadie. No hay diablo que así el diablo venga y su cuaderno, ¿no? El diablo trae su cuaderno y dice, por ejemplo, este es el cuaderno, ¿no?, de tu hijo, a Dios le dice, ¿no?, de tu hijo Miguel, de tu hijo Ricardo, y el diablo comienza a sacar todas las fechorías que su hijo Miguel ha hecho, ¿no? Y yo sé que si el diablo escribiera un libro de ti, tendría pues 4 volúmenes, 6 volúmenes, y habría una nueva edición, ¿no? Estaría reeditando su enciclopedia, porque tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Mira, no solo somos, aquí podemos saber esto, ¿no?, ser sensatos, sobrios en eso. Yo sé que hay muchas cosas que hago que están mal,
Pero hay cosas que hago que no me doy cuenta que están mal, pienso que están bien. ¿Es verdad también eso? Ya, el diablo las incluye esas. El diablo las incluye. Las que tú sabes que están mal y algunas que tú piensas que están bien, pero no están bien. Y el diablo sabe que está mal, porque el diablo sabe lo que está bien y está mal en cierto grado, porque el diablo conoce la ley. Por eso es tu acusador. El diablo no va a acusar a Dios delante, no te va a acusar delante de Dios por algo bueno que haces. O sea, así de torpe no es. Torpe, así no es. Pero el diablo sabe cuando haces algo malo y lo escribe. Ya tengo un motivo por qué acusar. Ya tiene un argumento. Va con un argumento sólido. Aunque a veces tú piensas o pensamos que eso no era malo. No, yo sé que no es malo. Hay muchas cosas que hacemos que pensamos que no es malo. Pero sí es malo, hermanos. Hay cosas que hacemos que no son agradables a Dios. Pero en nada, hermanos, Dios toma esto para efectos de sus bendiciones espirituales. Sus bendiciones espirituales fueron determinadas, planeadas por el Señor, sin consulta con nosotros, sin ver Dios en proyección, se portará bien, se portará mal. Fue solamente su libre decisión, amorosa y eterna decisión. Entonces, esto está establecido, esto no se mueve por nada, hermanos. Un ejemplo claro de esto es el pueblo de Israel. Miren por favor el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Ya cuando Israel era pueblo grande, fuerte, guerrero, los israelitas están a punto de ingresar a la tierra de Canaán. Es la segunda generación. Y Dios a través de Moisés les escribe, capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 6 al 8, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, les ha sacado Jehová con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuál es el argumento de la salvación? ¿Cuál es el argumento de que Dios diga que ustedes, Israel, son un pueblo especial? El único argumento es que yo les amé e hice un juramento de darles bendición, sacarles de Egipto. Nada más. Todo el caminar de Israel contradice el hecho de que yo pueda pensar que porque me porto bien Dios me bendice. Todo el caminar de Israel muchas veces Dios dijo, los voy a destruir, pero ¿por qué Dios no lo destruía? Aquí yo hago un paréntesis para hablar de la importancia de la oración. Miren, cuando salen de Egipto, Israel, ustedes saben que era un pueblo rebelde, ¿no? Y en el camino, saliendo de Egipto, en una oportunidad, los israelitas se rebelan contra Moisés y hablan, pero pestes de Dios y de Moisés. Que queremos comer, que no hay comida, que no hay agua. Ellos acaban de salir de Egipto, Dios ha hecho un portento, abrió el Mar Rojo, todo. Era algo magnífico lo que Dios había hecho, pero han pasado solo días y que no hay agua, que para qué Dios nos trae aquí, que no había cementerios en Egipto, que nos vengan a enterrar acá, que nos coman las aves. ¿Qué es eso? No hay comida. Y se quejan de Dios. Y entonces Dios lo llama a Moisés, porque Moisés va donde Dios. Y entonces Dios le dice, Moisés, apártate, sal un ratito, aléjate. Los voy a destruir a todititos. Y a ti te voy a poner sobre gente nueva, sobre otra gente. Miren, voy a destruir a todo el pueblo de Israel. Y entonces Moisés, ¡pum!, se pone ahí en medio y dice, no, señores, no hagas esto, dice, por amor a tu propio nombre. Este es tu pueblo que tú escogiste, etc. Moisés intercede y Dios dice, está bien, Moisés, no los voy a destruir. El paréntesis, ¿a qué me refería? Mire, hermanos, Dios nunca iba a olvidar su pacto con Israel, nunca. Y para que eso se cumpla, Dios había puesto en Moisés un espíritu de oración. Dios preparó a Moisés en la intercesión para que en el momento apropiado, cuando Israel realmente merece ser destruido, Moisés ore e interceda. Y Moisés intercede diciendo, Señor, no destruyas este pueblo, no porque es bueno, realmente merece ser destruido, no lo destruyas, porque tú has hecho un pacto con tu pueblo. Y Dios dice, amén, Moisés. Dios responde la oración. Es como tú y yo tenemos que orar.
Señor, ora por una persona y ora por otra persona. A veces ciertas personas por quienes oramos, más hagan el Señor, llévate, ya me cansé de orar, llévatelo, ya no soporto más. No, tenemos que aprender a orar en la misericordia que Dios pone en nuestro corazón. Señor, tú has decidido cosas preciosas para algunas personas. Yo por esa persona, yo no sé si tú quieres salvarlo. Yo te pido, sálvala. Es la intercesión. Y Dios va a salvar a aquellos que Dios ha decidido, y para eso va a usar tu oración. Nunca es en vano orar, hermanos. Amén. Y más cuando es una oración de intercesión por salvación. Entonces, en este relato que hemos leído en Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel: mira, yo los he llamado para que sean un pueblo especial, pero no se te vaya a ocurrir olvidarte que tú eres especial, no porque eres mejor que los demás, porque tú eres el más insignificante, le dice, el más insignificante de los pueblos. Es una palabra fuerte, hermanos. O sea, si yo hubiera tenido que escoger por sus obras, a ti no te hubiera escogido. A ti no te hubiera escogido. No te escogí por eso, sino porque te amé. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este plan por el cual Dios escribió bendiciones a mí, no tienen que ver conmigo, con mi actuar. Tienen que ver con su amor. El que entiende el amor y la gracia de Dios, ese amor y gracia de Dios nos purifican para llevar a servir a Dios de manera tan apasionada, tan ferviente, no buscando la bendición porque sabemos que la tenemos, sino por agradarle a Él, por agradecerle. No buscando asegurar mi futuro, que ya está seguro, sino agradarle a Él. Amén, hermanos. Y no solo Israel, Abraham, Noé, el apóstol Pablo y otros más han mostrado esto, hermanos, de que fue por la infinita misericordia de Dios, fue algo que dependía totalmente de Dios. Y quiero que terminemos mirando 2-3 versículos más. Colosenses o Gálatas capítulo 1, miren por favor, la experiencia de Pablo. La experiencia de Pablo. En el libro de Gálatas, capítulo 1, cuando Pablo cuenta un poco de su testimonio. Gálatas, el capítulo 1, el versículo 15 y 16. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne. Pablo está explicando aquí qué es lo que sucedió con él. Dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, no fue un asunto mío. ¿Por qué? Porque él dice ahí, cuando a Dios le agradó, está usando una palabra, una expresión metafórica. Cuando Dios se agradó de mí, dice, estaba en el vientre de mi madre. Pero como buen maestro judío, y nosotros sabemos esto, cuando escuchamos esa expresión, en el vientre de mi madre, ¿se acuerdan de alguien que habló de esto? ¿Se acuerdan de un hombre de Dios que habló de esto? David. ¿Qué dijo David de esa situación? ¿Se acuerdan? En pecado me concibió mi madre. Pablo está haciendo alusión a eso. Dice, cuando se agradó Dios de mí, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿cómo yo estaba allí? Bebito, chiquitito, así, como un frejol. Yo estaba ahí, manchado en mis pecados. O sea, ni siquiera en el punto más noble de mi vida. Ya, Señor, búscame una etapa en la que yo pueda sentirme bacán. Ya, cuando ni siquiera había nacido. Era un fetito hermoso y bello. No, asqueroso, manchado en mis pecados, como lo entendió David. Dice, aún en el punto más bello, noble de mi vida, en la época más limpia de mi vida, tampoco Dios consideró mis acciones. Fue por su gracia. A Él le agradó nada más. Él quiso para tirar al tacho toda nuestra propia justicia, hermanos, porque eso es algo que nos detiene, hermanos. El querer construir nuestra propia justicia no nos permite servir a Dios con libertad y con alegría. Porque hay algo que te presiona. Dices, tengo que portarme bien para que Dios me bendiga. Eso es un tira y jala, terrible, horrible. No puedes adorar a Dios en libertad. No puedes rendir todo tu corazón al Señor porque estás cuidándote que si fallo, que si caigo, que si me equivoco, el Señor no me da. El Señor no hará esto. El Señor no me guiará.
Y sufrimos, y los cristianos sufren. Pablo está escribiendo esta carta a hermanos, a los efesios, y les dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No tiene que ver con tu justicia, no tiene que ver con tu conducta, porque si Dios hablara de tu justicia, mejor no habla, no tiene nada bueno que decir. Si Dios va a hablar de tu conducta, para no sentirse mal, no habla, para no enojarse, no habla. ¿Por qué Dios nos escogió? Por puro amor, por puro amor. Nos escogió antes de existir nosotros, hermanos, antes. Bendito sea su nombre. Aferrados a esto podemos descansar confiadamente. Si Él me ha escogido, y yo en este momento soy testigo de que hay bendiciones espirituales en mí, lo cual dan testimonio de que realmente Él me ha escogido y que soy de su pueblo y de su reino, a pesar de que tengo una tendencia mala, a pesar de que hay cosas malas en mi vida, pero yo descanso en que Él planeó bendecirme y las bendiciones llegarán a mí de todas maneras. Estoy hablando de las bendiciones espirituales, hermanos, de la gloria más excelsa que el hombre puede tener. No hablamos de riqueza, ni siquiera de un cuerpo sano, no hablamos de un hogar precioso, hablamos de lo más glorioso que el hombre puede tener, las bendiciones espirituales que vamos a explicar las próximas semanas. Pero estas bendiciones espirituales no están condicionadas a mi conducta. Descanso entonces ¿en qué? En que Él lo decidió. Por eso el apóstol Pablo dice 2 versículos y terminamos. Filipenses 1:6, un versículo que seguramente lo hemos leído muchas veces. Filipenses 1:6 dice así, el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice esto: yo sé que si Dios los escogió y comenzó una obra en ti, Dios la terminará. Si algún cristiano entiende esto neciamente o lo entiende mal y dice, bueno, si Él empezó, bueno, que la termine, Dios dice, sí, hijito, yo la voy a terminar, no te preocupes, yo lo voy a terminar. Y Dios comienza a levantarse la manga, ¿no? Pásame el chicote, suelta fido. Porque si Dios te escogió para las bendiciones espirituales, nadie va a detener eso. Si lo entiendes amorosamente, sobriamente, si lo entiendes, te rindes en gratitud. Corres a Él para abrazarlo, para servirle, para rendirte, para disponerte. Señor, aquí estoy, heme aquí, haz conmigo lo que quieras, Señor, si lo entiendes bien. Si lo entendemos mal y nos dejamos de guiar de nuestra carne, bueno, si Él empezó la obra y ya sé que soy salvo, entonces, el que la termina y dice, ok, hijo, de la necedad yo te voy a hacer pasar a la sabiduría, solo que va a haber golpe, va a haber dolor, humillación y vergüenza, hasta que entiendas que por pura gracia he decidido salvarte. Es un camino tortuoso cuando uno no comprende esto. Por eso Pablo se esfuerza en explicarnos, las bendiciones de Dios son gratuitas. Otro versículo, Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Este es otro preciosísimo versículo. Dice así: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria sea al Señor. Yo estoy aquí ahora en la iglesia porque Él puso en mí este deseo. Yo no lo tenía. Tú estás aquí porque Dios puso ese deseo. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, somos testigos de su benevolencia. Él me despertó. Él me llamó, no sé si con un temblorcito, con algo, pero Él me despertó, puso en mí el deseo, alistarme y venir a su casa. Eso viene de Él, no nació en mí. Pablo dice eso, porque Dios nunca es el hombre, nunca tú, no había iniciativa, no teníamos fuerza para esto, fue de Dios. Y esto que está sucediéndote a ti, Dios pone el querer como el hacer, es por su buena voluntad. Pues, ¿qué significa? A Dios le plació, Él quiso, al tal lo voy a despertar para bendecirlo y para que esté conmigo. Y así es. Se demora, pero en el tiempo de Dios actuará. Ese es el actuar de Dios, hermanos. Pero más conocemos la palabra, más entendemos esta verdad de la elección, más corremos a Él.
nuestra voluntad se purifica, nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios y no tengo que esperar una corrección de Dios, sino que voluntariamente ya comienzo yo a buscar lo que a Dios le agrada. Por eso, pero es importante, hermanos, que tú y yo tengamos descanso en esto, de principio a fin, descansar. ¿En qué? Lo que Dios ha planeado para mí, Él me lo va a dar. No depende de mí, depende de Él. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Totalmente la gracia de Dios, de inicio a fin la gracia de Dios. Solo tengo que aprovechar esta gracia, disfrutar esta gracia y correr a Dios en adoración y alabanza. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por habernos escogido, Señor, por habernos elegido para ser receptores de inmensas, de múltiples bendiciones, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por las cosas que tú has planeado para nosotros, las cuales no merecíamos, ni tampoco las merecemos hoy por nuestras propias obras. Gracias, Señor, porque tú has establecido todo desde el inicio y has establecido cómo será nuestro final y nuestra eternidad. Y creemos, Señor, que hemos empezado a experimentar tus bendiciones, caminaremos en bendición y por la eternidad caminaremos con tus bendiciones, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amén.